Pagó solo 600 pesos por un viejo Ford Mustang de 1965, oxidado, silencioso y olvidado en un granero. Sierra Baldwin pensó que estaba comprando un proyecto de desguace. Pero 2 semanas después, el dueño original apareció en su taller, no para llevárselo, sino para darle una sorpresa tan personal, tan poderosa, que cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como una simple compra se convirtió en un viaje de legado, pérdida y el tipo de restauración emocional que ningún manual podría enseñar. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde estás viendo. Si disfrutas de historias como esta, asegúrate de suscribirte porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. 2 semanas antes, el sol de la mañana se filtraba por el pavimento agrietado de Oak Hollow Auto, calentando las ventanas justo cuando Sierra Baldwin encendía las luces de su taller de una sola bahía. La mitad parpadeaban. La otra mitad se había rendido hacía meses, y ella no había tenido el coraje ni el dinero para arreglarlas. El taller había sido de su padre antes de que falleciera. Ya tenía 25 años, lo manejaba sola, y cada mancha de aceite en el suelo de cemento parecía parte de su infancia. Las paredes estaban llenas de herramientas desparejadas y armarios abollados. Su cafetera tardaba más en arrancar que la mayoría de los coches en los que trabajaba, y el silencio matutino solo lo rompía el zumbido de viejos sueños en su cabeza. El negocio no iba bien. La gente reparaba sus coches hasta que se caían a pedazos. Ya nadie tenía dinero para grandes reparaciones, pero Sierra seguía abierta, no por lucro, sino por orgullo. Ese jueves, un hombre entró en su taller con una sonrisa burlona, una carpeta gruesa y una historia. Dijo que tenía un Ford Mustang de 1965 aparcado en las colinas al oeste del pueblo. «Es tuyo», dijo, «si tienes $600 y cómo transportarlo». No lo dudó. Había estado arreglando los sueños de otros toda su vida. Tal vez era hora de restaurar uno propio. El Mustang llegó en una plataforma la tarde siguiente. El óxido corría por las puertas como venas. El parabrisas tenía una grieta con forma de rayo. Una rueda estaba pinchada. Las demás parecían no haber tocado el asfalto desde la era Reagan. Sierra observó al conductor bajarlo a la plataforma 2, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados por el sol del atardecer. «¿Seguro que esto vale $600?» preguntó. No respondió porque lo que vio no fue el óxido. No fue la suspensión trasera hundida ni el musgo en la línea del maletero. Vio los nudillos de su padre magullados y ennegrecidos, afinando un carburador un domingo por la mañana. Se vio a sí misma a los 10 años dándole una llave inglesa demasiado grande y recibiendo un guiño a cambio. Vio potencial una vez que la plataforma se alejó. Se quedó sola con el coche. El taller volvió a quedar en silencio, solo el suave tic-tac del metal del Mustang enfriándose a la sombra. Sierra extendió la mano y tocó el capó como si respirara. Y entonces se puso a trabajar. Al final de la primera noche, los asientos estaban corridos. La alfombra estaba mohosa y apestaba a nidos de ratones. La guantera estaba vacía, salvo por una Polaroid descolorida de un chico junto al coche, de unos 16 años, sonriendo con la barbilla llena de grasa. Alguien amó este coche una vez. Eso estaba claro. Pegó la foto en su tablero de herramientas. 3 días después, tenía el capó abierto. El motor V8 estaba intacto, pero congelado. Nada giraba. Aceite como si fuera jarabe. Un pájaro había anidado en el filtro de aire. Murmuró en voz baja. «Vas a resistirte a cada centímetro, ¿verdad?» Fue entonces cuando sonó el timbre sobre la puerta del garaje. Se limpió las manos, caminó hacia la entrada y se detuvo. Un hombre mayor estaba allí, de unos 60 y tantos, con botas de trabajo. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y la cremallera cerrada hasta la mitad. Tenía el pelo canoso, una expresión indescifrable. Pero cuando sus ojos se posaron en el Mustang, se suavizaron. «¿Eso?», preguntó en voz baja. Sierra asintió. «Tú eres quien lo vendió».
Él asintió con la cabeza. Me llamo Benjamin Rhodes. Ese coche lleva 20 años guardado detrás de mi granero. Hizo una pausa. No esperaba que apareciera nadie, sobre todo alguien que supiera lo que hacía. Sierra arqueó una ceja. Volviste para llevártela. Rió entre dientes. No, no, es tuya, sin más. Solo. Miró más allá de ella, hacia el garaje, al coche medio desarmado. Supongo que quería ver si alguien podía traerla de vuelta. Un largo silencio se prolongó entre ellos. Entonces metió la mano en su chaqueta, sacó un sobremanila y se lo entregó sin dar explicaciones. ¿Qué es esto?, preguntó Sierra. Su historia, dijo simplemente. Hojas de construcción, notas de reparación, la factura de venta original del 65, cartas, fotos. Mi hijo Caleb compró ese Mustang con su propio dinero a los 17 años. Lo restauró conmigo, pieza por pieza. Pasamos 2 veranos juntos en ese motor. A Sierra se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? La mandíbula de Benjamin se movió como si estuviera conteniendo algo. Miró al suelo por un momento antes de responder. Irak 2004. Recuperé el auto, pero él señaló hacia el Mustang. No pude animarme a tocarlo de nuevo. Simplemente la cubrí y dejé que el tiempo la llevara. Sierra sostuvo el sobre como si fuera de cristal. Lo siento mucho. Negó con la cabeza. No, no lo sientas. Creo que tal vez estaba esperando a que apareciera la persona adecuada. Alguien que no solo viera óxido y trabajo, sino corazón. Su voz se quebró en esa última palabra. No supo qué decir, así que no lo hizo. Solo asintió. Y por un momento, estuvieron juntos en ese garaje silencioso, no como extraños, sino como personas que habían perdido algo y tal vez, solo tal vez, se estaban ayudando mutuamente a encontrar algo de nuevo. Le haré justicia, dijo Sierra en voz baja. Creo que sí, respondió él. Luego, al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Añadió, sacando algo más del bolsillo. Una llave vieja, desgastada y lisa. Todavía necesita esto. Se lo puso en la mano, lo rodeó con los dedos y se fue sin decir nada más. Esa noche, Sierra permaneció sentada en su banco de trabajo mucho después de que la tienda hubiera cerrado. La vieja llave de Benjamin Rhodes reposaba junto a su taza de café, junto al sobremanila que él le había dejado. Aún no lo había abierto. Algo en su peso, emocional, no físico, la hacía querer esperar a que todo se calmara. Las luces de la tienda zumbaban en lo alto, y afuera las cigarras cantaban entre los pinos. Sierra finalmente desató la cuerda que mantenía cerrado el sobre y comenzó a escudriñar el pasado. Dentro había documentos amarillentos, notas manuscritas, diagramas manchados de aceite y docenas de fotografías antiguas. Algunas eran Polaroids granuladas. Otras impresas en rollos de 35 milímetros, todas contaban la misma historia. Caleb Rhodes, un chico de sonrisa discreta y uñas ennegrecidas, devolviendo lentamente la gloria a un Mustang sin vida con su padre a su lado. Sierra sintió un nudo en la garganta al mirar una foto de Caleb, de unos 18 años, de pie junto al Mustang, recién pintado de rojo cereza, con los brazos cruzados y orgullosa. Ese Mustang no era solo un coche. Era una relación, un legado. Se volvió hacia el último objeto del sobre, una carta doblada. No estaba dirigida a ella, sino al próximo propietario, quien quiera que seas. Si estás leyendo esto, mi coche está en tus manos. Espero que tengas un buen juego de herramientas y un poco de fuego en tus entrañas. No es fácil. No es perfecta, pero tiene alma. Este coche me salvó una vez. Mi padre y yo no siempre se nos daba bien hablar, pero siempre podíamos dar vueltas a una llave inglesa juntos. Construir este Mustang con él me enseñó todo sobre la paciencia, el coraje y el amor. Si lo vas a arreglar, tengo un favor que pedirte. No lo restaures a la perfección. Haz lo tuyo. Constrúyelo como sueñas, no como te dice el manual.
Coches como este están hechos para contar historias, no solo motores. Y si encuentras algo extraño debajo del asiento del pasajero, eso fue intencional. Quédatelo o pásalo. Lo que creas conveniente. Gracias por darle otra vida. Caleb Rhodes. Sierra permaneció en silencio un buen rato, con la carta abierta en su regazo. Luego se levantó. El asiento del copiloto ya había sido retirado hacía días, pero aún no había revisado debajo del acolchado de la alfombra. La mayoría de los autos viejos no tenían nada, solo óxido, suciedad y quizás algunos insectos muertos. Agarró una linterna, entró al garaje y se arrodilló junto al panel del piso del copiloto. Con un destornillador, levantó el borde deshilachado del aislamiento de la alfombra. Algo se movió. Metió la mano. Era una pequeña y destartalada caja de puros envuelta en cinta aislante negra. Su corazón empezó a latir con fuerza. La llevó al banco de trabajo y cortó la cinta con cuidado. Dentro había 3 cosas: una cadena de plata con un santo patrón del metal, San Cristóbal, santo de los viajeros, una memoria USB etiquetada simplemente como construcción de ensueño, y un cheque de caja doblado por la mitad, quebradizo por el tiempo. Sierra se quedó sin aliento al abrirlo. $18,000 en efectivo, fechados. 14 de julio de 2004. El memorándum decía: para terminar el Mustang. Le temblaban las manos. A la mañana siguiente, llamó a Benjamin. Al principio no habló, solo escuchó mientras ella describía la caja. Pensé que había perdido ese cheque, dijo en voz baja. Me la enseñó una semana antes de ser desplegado. Dijo que había ahorrado cada centavo de trabajos extra. Dijo que cuando regresó habíamos terminado la construcción. Hubo un silencio entre ellos de nuevo. Más denso esta vez. Nunca regresó. Benjamin finalmente dijo después de su muerte: busqué ese auto durante semanas. Pensé que tal vez lo había escondido en la guantera o en el maletero. Finalmente dejé de buscar. Supongo que no estaba lista para encontrarlo. Sierra guardó silencio un buen rato. Luego, con suavidad, preguntó: ¿qué quieres que haga con él? Benjamin rió entre dientes con algo que casi sonó como un sollozo. ¿Qué te pidió que hicieras? Que lo hicieras tuyo. Y así, un Mustang de $600 se convirtió en algo más. Un legado renacido. Una segunda oportunidad. No solo para un coche, pero para todos los que alguna vez habían tocado. La mañana siguiente de encontrar la caja de puros, Sierra llegó al taller antes del amanecer. No encendió la cafetera. No revisó sus mensajes. Simplemente se quedó en la puerta del taller mirando el Mustang y lo vio de otra manera. Antes había sido un proyecto, una reliquia destartalada que compró por instinto y quizás con un poco de desesperación. Pero ahora era algo sagrado. Este coche no era solo una máquina. Era una cápsula de la memoria. Una conversación entre un padre y un hijo, congelada en tornillos y acero. Y de alguna manera, por el destino, la fe o la pura suerte, esa conversación la había encontrado. Tomó el metal de San Cristóbal del banco de trabajo y le dio vueltas en la mano. La cadena estaba desgastada, los bordes deslustrados, pero estaba caliente al tacto, como si hubiera estado esperando a que alguien lo volviera a sostener. Sierra lo enganchó en su llavero, justo detrás de las llaves de su taller. Se sintió bien. Luego abrió su portátil y conectó la memoria USB. Arrancó lentamente, como si dudara en revelar lo que contenía. Dentro había una carpeta. Un plano final titulado con dibujos, archivos CAD, bocetos escaneados, listas de piezas e incluso un código de pintura personalizado. Rojo carretera, cereza metalizado, oscurecido un 30%. Caleb no solo había soñado con terminar el Mustang. Lo había diseñado. La memoria USB contenía planos para un sistema de suspensión personalizado, frenos de disco mejorados, ajustes de rendimiento e incluso modificaciones a mano en el diseño del tablero. Pequeños detalles para hacerlo exclusivamente suyo. Y ahora todo estaba en sus manos.
Sierra se recostó en su silla y miró la pantalla. No estaba preparada para esto. No había sido entrenada para eso. Claro, podía reconstruir una transmisión dormida, cablear una nueva EQ, una máquina, un rotor de frenos si era necesario, pero este era el sueño de otra persona y uno muy ambicioso. Entonces recordó la carta. No la restaures a la fábrica. Haz la tuya. Esa frase resonó en su cabeza como una campana. Tal vez no se trataba de ser perfecta. Tal vez se trataba de ser fiel no a las líneas exactas de la página, sino al corazón que los había atraído. Echó hacia atrás el taburete, cogió un bloc de notas y escribió en la parte superior: Proyecto de construcción de ensueño, fase 1. Empezó limpiando el chasis. Había que quitarle cada centímetro de óxido. Trabajó lenta y metódicamente, hablándole al coche como si no lo hiciera en voz alta, no exactamente, sino como solo lo hacen los mecánicos y los músicos. Escuchando, sintiendo, respondiendo. La noticia se extendió por la ciudad más rápido de lo que esperaba. Primero, fue Pete, de la tienda de repuestos, quien trajo una caja de repuestos y se negó a pagar. Luego llegó la señora Avery, quien había enseñado a Sierra Autosop en el instituto. Apareció con una caja de donas y dijo: ¿Te importa si me ensucio las manos? Al final de la semana, tenía un equipo improvisado, un adolescente llamado Leo, que quería aprender a soldar, un maquinista jubilado que trabajaba para GM, e incluso el padre Kent, el predicador local, que admitió haber reconstruido un Chevelle en otra vida. No vinieron porque les encantaran los Mustangs. Vinieron porque vieron lo que Sierra hacía. No arreglando un coche, resucitando una promesa. Algo cambió también en Sierra. Durante años, había arreglado coches solo para sobrevivir. No se había atrevido a soñar más allá de la siguiente multa. Pero ahora despertaba con fuego en el pecho. Tenía las manos grasientas, las uñas agrietadas y el corazón lleno. Cada tornillo que giraba se sentía como una conexión. Cada pieza que reemplazaba se sentía como una página en una historia que no se había terminado hasta ahora. Una noche, después de que el equipo se fuera a casa, y las herramientas finalmente se calmaran, Sierra se sentó en el asiento del conductor, aún con el metal desnudo, sin tapizar todavía, y miró a través del parabrisas agrietado. Susurró: «Vamos a terminar esto juntos». Y en ese momento, rodeada de planos, manchas de aceite y el silencioso zumbido del aire de medianoche de Georgia, se dio cuenta de que esto no era solo una reconstrucción. Era un renacimiento. A finales de la primavera, el Mustang ya no parecía una reliquia olvidada. Su carrocería, antes descolorida, había sido decapada, lijada e imprimada. El chasis brillaba debajo. Brazos de suspensión nuevos y el motor reconstruido desde cero con la ayuda de los planos de la memoria USB de Caleb, ahora ronroneaba suavemente bajo la tenue luz del motor, como una bestia que finalmente despierta de un largo sueño. El color, un rojo intenso e inquietante con un brillo cereza metálico, exactamente como Caleb lo había imaginado en sus notas. Ella lo llamaba rojo carreteras. Un domingo por la tarde, mientras Sierra y Leo instalaban el eje trasero, un hombre con una cámara réflex digital entró en el taller, ajustándose las gafas. «¿Tú, Sierra Baldwin?», preguntó. Ella asintió con cautela, limpiándose la grasa de los dedos. «Soy Marcus Hall», dijo, ofreciéndole una tarjeta. «Editor de American Restoration Monthly. Cubrimos historias de reconstrucción en todo el país. Alguien nos envió fotos de su taller y de ese Mustang». Sierra parpadeó. «¿Fotos?». Al parecer, un viejo amigo de la familia Rhodes dijo que si buscamos historias conmovedoras, esta podría detener las nuestras por completo. Sonrió. Sierra no. Marcus recorrió el taller lenta y reverentemente, como si estuviera en un museo. «Esto es increíble», dijo. «Trajiste un fastback del 65 de la muerte». Ella negó con la cabeza. «Lo hicimos». Señaló con la cabeza a los voluntarios. Leo, la señora Avery,
incluso el viejo padre Kent pulía los faros en un rincón. Marcus tomó algunas fotos. Luego sacó una hoja doblada. Estamos haciendo un número especial sobre construcciones antiguas. Tu historia es justo lo que buscamos. Un coche clásico, una historia significativa, un joven Ruckstrackte, un hilo conductor emocional. Hizo una pausa. Queremos presentarla. A todo volumen, 8 páginas, entrevista, sesión fotográfica profesional, incluso te podemos llevar a una convención en Austin para una sesión en vivo si te animas. Sierra lo miró fijamente. ¿En serio? Sonrió con entusiasmo durante un largo instante. Sierra no dijo nada, solo miró el Mustang, luego sus manos, agrietadas, manchadas, magulladas. El tipo de manos que ninguna revista suele querer en su portada. Sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Por qué yo? Porque no se trata de un coche, susurró finalmente. Porque no se trata de un coche, dijo Marcus. Se trata de lo que llevan los autos. Recuerdo, pérdida, amor, legado. Sonrió. Caleb lo construyó con su padre. Lo estás terminando con la mitad del pueblo. La idea de subirse a un escenario, de pararse frente a la gente, de ser vista, la aterrorizaba. Era solo una chica de Glenfield, una maquinista que dormía 4 horas cada noche y vivía del café de la gasolinera y los tacos de desayuno. Ni siquiera había estado en otro estado en 5 años. Pero entonces pensó en Caleb, en Benjamin, en la caja de puros y en esa carta temblorosa. Haz la tuya. Tal vez esto formaba parte de hacer la suya. 2 semanas después, Sierra estaba en Austin, Texas, de pie bajo focos más brillantes que cualquier otro bajo el que hubiera trabajado. El Mustang, reluciente y completo, estaba en una plataforma elevada detrás de ella. Marcus la presentó como la chica que reconstruyó una vida y una leyenda. Su voz se quebró al contar la historia. Del Mustang de 600 pesos, de la caja debajo del asiento, del dolor silencioso de Benjamin, del planos, de los voluntarios que renunciaron a sus fines de semana, de cómo encontró un propósito, no en la potencia, sino en corazones restaurados. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Y luego se elevó con el tipo de aplauso que sacude algo dentro de ti. Algo que no sabías que tenías. Algo que finalmente dejaste ir. Después de la convención, recibió ofertas, patrocinios, apariciones especiales, incluso la idea de un piloto de televisión. Pero rechazó la mayoría. No necesitaba fama. Tenía algo mejor. Un taller lleno de gente que creía en algo. Un coche con alma. Y la tranquila certeza de haber cumplido el sueño de un desconocido. Y tal vez, solo tal vez, había encontrado el suyo en el camino. De vuelta en Glenfield, la vida no se desaceleró exactamente después de Austin. De hecho, se volvió más ajetreada, más caótica y, de alguna manera, más tranquila. 2. Al día siguiente del regreso de Sierra, abrió el taller a las 6 como siempre. Las mismas luces zumbantes, el mismo traqueteo de la cafetera. Pero algo había cambiado. Entró en su taller no como la chica apenas llegando a fin de mes, pero como alguien que se había ganado su lugar, no por suerte, ni por ostentación, sino con determinación, gracia y dedicación. El Mustang ahora estaba frente al taller, completamente restaurado, pulido débilmente por Leo, quien con orgullo lo llamaba el monumento del pueblo. La gente se detenía solo para verlo. Algunos para admirarlo, otros para recordarlo. Veteranos, viudas, niños que nunca conocieron a Caleb, pero que oyeron su nombre como una leyenda local. Y Sierra, ella también había cambiado. Sus hombros estaban más erguidos. Sus manos, aunque todavía con cicatrices y manchas, se movían con más seguridad. Ya no dudaba de sí misma al abrir un bloque de motor o al cotizar una construcción personalizada. La confianza no llegó de la noche a la mañana. Se había infiltrado lentamente a través de largas noches de frustración. Tornillos que no movían,
piezas que no encajaban y momentos en los que quería irse. Pero cada vez que quería rendirse, recordaba las palabras de Caleb. No la restaures como si fuera de fábrica, hazla tuya. Y no solo tenía el auto, tenía su vida. Empezó a asumir tareas más complejas. Proyectos de restauración, coches que otros talleres ni siquiera tocarían. Consiguió su propia cartera de clientes no con anuncios ni páginas web llamativas, sino con el boca a boca y un discreto respeto. Enseñó a Leo a soldar correctamente. Ayudó a la señora Avery a organizar una clase de autoite para mujeres en el taller del instituto. Incluso el padre Kent, bendito sea, venía semanalmente a pulir cromo y hablar de perdón y transmisiones al mismo tiempo. Y entonces, un día, Benjamin Rhodes regresó. No llamó primero, simplemente cruzó la puerta del garaje y se quitó el sombrero. La misma vieja chaqueta de cuero, la misma mirada serena. Sierra levantó la vista de debajo de un Camaro del 72 y sonrió. He vuelto para una puesta a punto. Él rió entre dientes al ver que cumplía su promesa. Se quedaron juntos frente al Mustang. Sierra le entregó las llaves. ¿Quieres que la lleve a dar una vuelta? Las tomó, pero no se movió. Simplemente miró el capó como si viera un fantasma. Luego, con cuidado, abrió la puerta y se sentó dentro. Cuando el motor arrancó, ronroneó como un latido. Benjamin cerró los ojos. Puedo sentir. Déjalo aquí, susurró como si nunca se hubiera ido. No hablaron mucho después de eso. No hacía falta. Dio una vuelta a la manzana con el coche, lo devolvió y le puso las llaves en la mano sin decir palabra. Pero la forma en que la sujetó del hombro al irse lo decía todo. Pasaron los meses. El taller creció. Sierra contrató a Leo a tiempo completo y empezó a obtener beneficios por primera vez en años. Compró un segundo ascensor, pintó las paredes, añadió un mural. Un Mustang rojo corriendo por campo abierto con las iniciales de Caleb ocultas entre las nubes, y lo más importante, por fin enmarcó la carta. Las palabras de Caleb colgaban ahora sobre su escritorio, una brújula silenciosa para cada decisión que tomaba. Una noche, después de que el último coche saliera del aparcamiento y Leo apagara las luces, Sierra se quedó sola en el silencio. Pasó los dedos por el borde de la carta. Pensó en lo lejos que había llegado, no solo en trabajo, sino en valor, durante años. Se había dicho a sí misma que no era suficiente, que su vida seguiría siendo pequeña, que solo sería la chica abandonada para arreglar las cosas rotas de los demás. Pero ahora lo sabía mejor. No solo arreglaba. Estaba construyendo. Y no solo motores, sino un legado, una vida, un futuro. Era una cálida tarde de otoño cuando Sierra sacó el Mustang del taller, no para probarlo, ni para afinarlo, sino simplemente para sentirlo. El motor zumbaba como una nana. Los espejos cromados reflejaban el dorado de las hojas que caían. El volante, forrado en cuero desgastado, parecía conocer su agarre de memoria. No tenía un destino en mente, solo camino abierto, viento suave y el peso de todo lo que este auto había llegado a significar. Pasó por el viejo campo de béisbol donde su padre solía llevarla después de la escuela. El restaurante donde había arreglado un arranque roto gratis y terminó con pastel de por vida. El cementerio donde el nombre de Caleb estaba grabado en piedra, pero ya no grabado en silencio. Disminuyó la velocidad allí, aparcó el Mustang bajo un roble alto y se sentó en el capó, con el metal caliente bajo sus vaqueros. Miró el césped, no a la lápida, sino al espacio que la rodeaba, a las vidas que seguían adelante tras la pérdida. Susurró, lo logramos, Caleb. Y por primera vez en años, no sintió que cargara con el sueño de otra persona. Sintió que lo había hecho suyo. De vuelta en el taller, el mundo seguía en movimiento. Leo preparaba un Firebird del 67. La señora Avery organizaba las herramientas como si fueran porcelana fina. El garaje bullía al ritmo de un propósito compartido. Pero para Sierra, algo había cambiado. Ya no trabajaba para sobrevivir. Construía para inspirar. Poco después,
La invitaron a dar una charla en un instituto local, no sobre coches, sino sobre resiliencia, sobre cómo arreglar motores. No se trataba solo de especificaciones de par y correas de distribución. Se trataba de encontrar el coraje para mirar algo roto y decir, creo que vale la pena salvarte. Los chicos escuchaban, algunos reían, otros asintieron. Una chica tímida, escondida tras su sudadera, se acercó después y le preguntó a Sierra si le enseñaría a cambiar su propio aceite. Lo hizo. Y así, comenzó la onda expansiva. Sierra creó un pequeño programa llamado Wrench and Rise, que ofrecía clases de fin de semana para mujeres, adolescentes y veteranos. Cuidado básico del coche, teoría del motor, confianza a través de la capacidad. No se trataba de caballos de fuerza. Se trataba de esperanza. Y todo, cada pieza, había comenzado con una decisión. Una apuesta de $600 por un Mustang averiado y la fe en que, enterrado bajo el óxido y el tiempo, había una razón que valía la pena descubrir. A veces la gente le preguntaba si deseaba haber vendido el coche en lugar de aceptar el cheque, evitar las largas noches, las raspaduras y las lágrimas. Y ella siempre sonreía de la misma manera. No, decía. Ese coche no solo cambió mi vida, le dio un rumbo. Una noche, mucho después de la hora de cierre, Sierra volvió a sentarse al volante. El garaje estaba oscuro, salvo por el resplandor de una única luz de taller en lo alto. La carta de Caleb estaba enmarcada en la pared. La memoria USB estaba en el cajón superior de su cajón, y colgando del retrovisor, balanceándose suavemente, estaba la medalla de San Cristóbal. Pasó el pulgar por la llave del encendido y exhaló. No porque estuviera cansada, sino porque estaba llena de orgullo, de paz, de propósito. Porque a veces no hace falta correr. A veces, simplemente meter la llave, arrancar el motor y dejar que el camino se abra bajo tus pies es suficiente para saber que estás exactamente donde debes estar. Cualquiera puede reconstruir algo roto si es lo suficientemente valiente como para creer que aún hay belleza bajo el óxido. Mientras el crepúsculo se cernía sobre el tranquilo pueblo de Glenfield, Sierra Baldwin apagó las luces del taller una a una, no por costumbre, sino con un orgullo silencioso. El clic final resonó en el garaje vacío como un capítulo que se cerraba, pero en su corazón. Uno nuevo apenas comenzaba. Ya no se veía como la chica abandonada para arreglar el desastre de los demás. Se había convertido en la constructora de sueños, la restauradora de legados, no solo con llaves inglesas, sino con propósito. Y ahora ese Mustang rojo cereza no era solo un símbolo de la historia inconclusa de un joven soldado. Pertenecía a cada chica a la que le dijeron que no era lo suficientemente fuerte. A cada mecánico que dudaba de su valía. A cada alma de pueblo que pensaba que sus sueños no importaban. La mujer manchada de grasa que una vez pasó desapercibida en el garaje de su padre se había convertido en el motor detrás de algo más grande. Porque para Sierra y para quienes ahora siguen su camino, el camino no fue el final de la historia. Fue donde todo finalmente comenzó. El final. A continuación, dos historias más poderosas de esperanza, corazón y segundas oportunidades. Haz clic para viajar con nosotros y no olvides suscribirte si crees que algunos sueños están destinados a ser reconstruidos.